adoración y libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué agrado de saludarles. Una jornada más que estamos compartiendo en Visitando las Iglesias. Estamos nuevamente en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Reiteramos siempre los agradecimientos que nos brindan, ¿cierto?, todo el apoyo y por supuesto también nos abren las puertas para poder estar en dependencias, compartiendo y conociendo a nuestros hermanos. Estamos con el hermano Marcos Garrido, ¿cierto? Y también nuestro hermano Franco Garrido. Tiene el mismo apellido, alcance de apellido nada más, ¿cierto? No son primos, se bromean entre ustedes, pero alcance de apellido, ¿no? Sí, así es. Somos hermanos en la fe. Amén. Pero nos auto llamamos primos. No sabemos más allá, más arriba, quizás en alguno de nuestros ancestros, generaciones anteriores, probablemente hay algo más de parentesco, pero somos Garrido. Sí. Ya lo hemos visto, ustedes también en casa son del Ministerio de Alabanza, justamente de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Este talento que el Señor entrega a cada uno y hay que comenzar a activarlo y ustedes lo están haciendo de buena forma, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, hemos estado durante un tiempo con Marco llevando a cabo este ministerio de adoración y alabanza acá en la iglesia. La verdad yo llevo en esta iglesia personalmente alrededor de 7 años y bueno, Marco ya es un poco más actual y más nuevo dentro de esta específica congregación, pero bueno, él siempre ha participado igual dentro del ministerio de adoración, en otra congregación también que, bueno, antiguamente era la iglesia pentecostal, metodista pentecostal. Pero sí, gracias al Señor estamos firmes con Él y escuchando sus propósitos cada domingo y durante el periodo de alabanza y en este tiempo que hemos podido compartir juntos también dentro de la música. Amén. Pero antes de eso, un proceso. Queremos conocer también la vida de cada uno de ustedes. Ya lo hemos presentado como ministro de alabanza, integrante de este ministerio de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Pero queremos conocer, comenzamos con el hermano Marco Garrido. ¿Quién es el hermano Marco Garrido? ¿Quién es este joven? Bueno, agradecerle primeramente, ha sido un gusto conocerle a usted y también poder ser parte de este programa. Lo que me acaba de preguntar es si bien una pregunta que hoy en día o que a lo largo de la historia muchos se la han hecho. O sea, ¿quién soy? Grandes filósofos se la han preguntado y quizás nunca han podido llegar con exactitud y mucho menos han logrado contestarla. Pero yo con
claridad y con mucha certeza, soy un hijo de Dios. Amén. Y soy salvado a sangre preciosa, que yo creo que es lo que más me llena, haber logrado conocer, como digo, con exactitud e ir comprendiendo esa gran verdad en mi vida. Bueno, en mi vida, yo tengo 24 años, soy nacido en Angol, siempre acá dentro de la zona. Después viví unos años en Trellén, que también es una localidad muy cerca, y estoy acá en Villarrica hace 14 años aproximadamente, acá establecido. Bueno, siguiendo un poco, como familia somos muy unidas, y la verdad es que esto se debe a que mi abuelo se radicó ya en un campo que tiene por acá muy cerca. Entonces, como familia quisimos acompañarle y estar también acá, y bueno, ha sido algo muy hermoso, porque hay que reconocer la ciudad en la cual vivimos y sin duda la bendición que tenemos de estar en esta creación tan bella que Dios nos ha entregado por medio de su entorno natural y también de las personas. Amén. Y nuestro hermano Francisco. Franco. Perdón, Franco. Bueno, la verdad, cualquier cristiano que convertido de corazón, primeramente va a decir que lo esencial es que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, y más allá de eso tratamos de ser finalmente cada día un poco más, que es ser apóstoles finalmente de Jesucristo. Intentar día tras día seguir sus enseñanzas, y lo mejor que podamos entre nuestras fuerzas finalmente, porque como dice la palabra, claro, por nuestras fuerzas no podemos finalmente hacer nada, pero al descansar en Él podemos ir superándonos y ir mejorando en la santidad y en la fe. Y en segunda instancia, bueno, he dedicado la mayor parte de mi vida a la música. Es lo que hago, digamos, para vivir mi profesión. Así que finalmente he aprendido este tiempo a ser un adorador de Dios, no tan solo dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Y me he dado cuenta de que eso marca una diferencia entre el ambiente, digamos, musical secular. Y lo que intento mantener siempre en mente, y siempre pidiendo en mis oraciones, es de que Él me mantenga siempre consciente de eso, de que finalmente es Él el que me hace ser diferente y no yo. Porque, claro, a veces uno tiene la oportunidad de tanto hablar a una persona con sus conocimientos, pero a la larga es Él el que, ya sea a través de la música o a través de una palabra, impacta la vida de quienes nos rodean en el ambiente. Así que... Mi hermano Franco Garrido, es importante, y no quiero dejar pasar esta pregunta, porque los jóvenes, muchos jóvenes son cautivados por otro tipo de cosas. Ya lo decía mi hermano Franco, es distinto, es diferente. El Señor te ha hecho ser diferente, hermano. Pero hay jóvenes que son cautivados por las cosas del mundo. ¿Es difícil ser jóvenes dentro de la iglesia? Gracias. Sí, bueno, es muy complejo, como bien ha dicho usted. O sea, estamos en tiempos bien complicados, sobre todo para la sociedad, para la juventud, desde la edad muy pequeña, desde cuando son niños ya empieza a ser bombardeados y a adquirir muchas cosas. Yo cuando comparto esto digo de que somos parte de una generación de lo instantáneo, de que todo está a nuestro acceso de forma muy fácil, y eso tiene sus beneficios como también ha tenido sus consecuencias. Entonces es complicado para una persona convivir con eso, atraído por muchas cosas y a veces envuelto en medio de situaciones que le traen problemas para la vida de cada uno. Amén. Amén. Yo no se lo he preguntado, pero yo no sé si ustedes nacieron bajo, como decimos, bajo la cuna de un hogar cristiano. Exactamente es el caso de ambos.
Bueno, Marco lo mencionó, que su abuelo ya es pastor, así que desde ese tiempo, incluso yo creo que desde antes tal vez, no lo sé, pero desde, por lo menos desde su abuelo que yo conozco, lo conozco también en persona, ha venido siempre cultivándose y sembrándose el Evangelio a través de las generaciones, y me parece mucho que tú naciste en una familia cristiana, al igual que yo también. Desde que tengo memoria, siempre mi iglesia, siempre mi familia ha estado en la iglesia, y conocí al Señor en las bancas, como se dice vulgarmente. Durmiendo debajo de las bancas muchas veces, ¿no? Claro. Oiga, pero claro, una cosa es conocer, escuchar la palabra, pero otra cosa distinta es el encuentro con el Señor. ¿A qué edad tuvieron su encuentro con el Señor? ¿Y cómo fue ese encuentro, hermano? Marco, comenzamos. Sí. Bueno, como bien dice Franco, me conoce muy bien. Él me conoce muy bien porque recordando un poco y haciendo memoria, nosotros no nos conocimos acá en Villarrica, sino que nos conocimos mucho tiempo atrás, y nos conocimos justamente bajo el alero de un templo, una iglesia, sí, en Traiguén. Entonces, bueno, nos reencontramos acá en Villarrica, y hay diferentes cosas que también nos ligan, entre eso la música y el servir obviamente a Dios. Pero sí, bueno, yo vengo de una cuna también cristiana, mis padres sirviendo también a Dios, comprometidos con el trabajo dentro de la iglesia, y a veces esa pregunta es decidora para uno que, sobre todo, que ha nacido en un hogar cristiano, saber cuándo se produce este encuentro personal y real con Dios. Y para mí eso no quedó ajeno, o sea, como digo, fue desde muy pequeño inculcado en los caminos de Dios, viviendo también dentro de la iglesia, y yo doy gracias a mis padres también por lo que ellos han entregado a mi vida, valores, principios, siempre del temor a Dios. Pero aún así, debo reconocer de que me costó y me fue muy difícil reconocer a Jesucristo como el dueño de mi vida. Por muchos años, y siempre, como digo, estando en la iglesia, activé dentro de ella, participé y compartí, y eso me hacía pensar de que era un cristiano. A veces por ahí también uno cree de que la fe se hereda, de ver a que el abuelo sirve a Dios, de que los padres también están comprometidos con la iglesia, entonces uno ya se siente parte, y uno también entiende la dinámica de lo que es asistir a una iglesia, participar, realizar una oración. Pero es muy diferente, como bien digo, cuando uno tiene que recibir y reconocer que uno le pertenece a Dios. ¿Y cómo fue ese momento? Sí, bueno, lo digo y lo menciono de esa manera porque viene a suceder a mi vida que yo a los 22 años Dios confronta mi vida y me quebranta y me lleva a reconocerle. Dios por mucho tiempo, viendo ahora mi vida, estuvo buscando esa instancia de querer y de decirme que Él es el dueño y Señor de mi vida, pero... Disculpe que me interrumpa, usted tiene 24 años. Tengo 24 años, sí. ¿Eso quiere decir que el Señor recién lo confronta después de haber nacido bajo una cuna? Sí. Recién a los 22 años. ¿Usted? 22 años, sí. Pasa mucho, y como bien digo, estando dentro de la iglesia, uno a veces, yo no voy a negar de que quizás muchas veces ante algún llamado, uno levantaba su mano y pasaba, pero nunca con la real conciencia y entendiendo lo que significa recibir a Cristo en nuestro corazón. Y bueno, mi vida, como bien digo, no he pasado por grandes necesidades, por grandes problemas. Y yo doy gracias a Dios también por eso, porque Él ha tenido misericordia de mi vida. Y como sí sucede con muchas personas que llegan a una edad grande, golpeados, dolidos con diferentes situaciones. Pero por eso digo, quizás hasta eso puede ser un poco más complejo entenderlo. Pero me tocó vivir un proceso, y que yo entiendo que fue de Dios también, que Él estaba mostrándome ya de manera más concreta y visible. O sea, tú eres mi hijo, necesito que entregues tu vida a mí.
Y bueno, pasé por momentos antes de tener mi encuentro personal con Dios de grandes y profundos cambios que yo no comprendía en mi vida, hasta el punto de llegar a despertarme en la mañana y sin una razón de vivir, o sea, de preguntarme en el día a día, pensar, bueno, voy a hacer esto otro, y después ¿qué viene? O sea, como que me costaba en definitiva disfrutar de mi propia vida, de lo que yo hacía. Tomé malas decisiones en algunos aspectos, y eso consigo me hizo, como bien digo, llegar a un punto de rendir mi vida. Me acuerdo que cuando recién estaba llegando acá a la iglesia Alianza, que por cierto llevo aproximadamente también 2 años, una de las primeras reuniones que asisto a la juventud de la iglesia, Dios habló de manera muy concreta y clara en mi vida. O sea, Él me hizo ver quién soy, cómo era mi condición sin Él. Y no tuve más alternativa que entregarle mi vida a Él, porque así fue. O sea, fue un momento único y que atesoro en mi vida, porque creo que ese es el momento más importante, cuando uno recibe el regalo de Dios a nuestras vidas. Y eso trajo consigo obviamente un cambio que yo he podido ver ahora en mi vida, porque como bien dije, o sea, yo antes quizás había recibido a Cristo o había levantado mi mano, había pasado, pero no había habido un cambio. O sea, quizás podía estar una semana siendo una persona diferente, pero no había algo que realmente a mí me hiciera ver a Dios como mi Señor, como la persona a quien yo tengo que amar y también servir. Y bueno, ese fue el momento clave en mi vida, a los 22 años. Qué maravilloso es el Señor de poder conocer parte del testimonio de nuestro hermano y saber que, claro, es importante, más de autodenominarse cristiano, de haber nacido en una cuna del verdadero encuentro con el Señor. Yo no sé cómo estamos con los minutos, si alcanzamos con nuestro hermano Franco, ¿cierto? Para que nos cuente también cómo ha sido esa experiencia antes de ir a un corte comercial. ¿Cuál fue el verdadero encuentro con el Señor? ¿A qué edad? ¿Y cómo fue? Yo creo que hay dos cosas que uno muchas veces confunde al haber nacido en una iglesia cristiana y haberse criado finalmente en una iglesia cristiana evangélica. Primeramente es de que uno, digamos, aprende finalmente qué es ser cristiano, cómo comportarse, cómo es el Padre Nuestro, las canciones que se cantan, las historias de Moisés, de José, que dio a Abraham. Entonces, a la larga uno igual dicen, bueno, ya hay gente convirtiéndose, pero uno cuando es más pequeño o joven dice, pero y bueno, ¿y yo qué he hecho mal? O sea, llevo aquí todos los domingos y me sé las canciones de obra del Señor todos los días o día por medio. Cuando uno es joven a veces, bueno, casi no le logra, pero hay que ser honestos. Pero a la larga uno se pregunta, bueno, o sea, yo no me siento mal, o sea, ¿qué tengo que cambiar? O sea, eso es primeramente una de las confusiones que uno tiene. Y segundo, tal vez, le habrá pasado seguramente tal vez a Marco, es que la música igual juega un papel importante en el hecho de que transmite emociones. Entonces, pueden haber circunstancias en donde uno dice, oye, de verdad estoy sintiendo el espíritu, o de verdad estoy llegando muy alto, pero a veces son simplemente emociones que se transmiten, o la música que escuchas, o el pararte de arriba de un escenario a cantar o tocar un instrumento, pero hay que ser bien cauteloso y tener un discernimiento espiritual muy agudo para saber cuándo hay el Espíritu Santo realmente. Y mi primer impacto, mi primer choque espiritual con el Señor, donde tú te das cuenta de tu situación como pecador, tú te das cuenta de tu situación como persona que necesita ser salvada. Fue a los 15, 16 años
no recuerdo exactamente la edad, pero en ese verano, bueno, yo cumplo mi cumpleaños en febrero, entonces me queda justo ahí en el medio y fue en un retiro espiritual con los juveniles de esta iglesia. Fuimos a un bueno, local, un lugar apartado en la ciudad de Lican Ray, y ahí pudimos estar unos días a solas como ministerio, alabando al Señor, estudiando su palabra, y fue ahí donde fue mi primer encuentro, digamos, con el Señor, y donde tú te das cuenta de que a pesar de haber vivido toda tu vida en una iglesia, aún así estás lleno de pecado, y más que tal vez decir lleno de pecado, o que tienes que cambiar esto, o que tienes que cambiar esto otro, te das cuenta de que lo necesitas de verdad, por tu cuenta, no porque tal vez tu papá te decía, oye, tienes que ir el domingo, vístete y ponte la corbata porque tenemos que ir a la iglesia, sino que tú te das cuenta de que ahí tu corazón lo anhela, y tu corazón necesita de Él, y es tanto que te das cuenta de que sin Él no puedes hacer nada. Es ese momento en donde tú te das cuenta de que apartado de Él no eres nada, y no puedes llegar por tus fuerzas a ningún buen puerto, como se dice. Fue en esa edad. Amén. Estamos conversando con el hermano Marcos Garrido y el nuestro hermano Franco Garrido de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, conociéndolos un poco, ¿cierto?, de su testimonio, de cómo han tenido este encuentro con el Señor. Luego, después de esta pausa comercial, vamos a conversar un poco del ministerio, de cómo lo han llevado, y también, por supuesto, vamos a disfrutar de algunas alabanzas para el Señor. Quédense con nosotros, hacemos un alto, ya estamos de regreso. Estamos de regreso visitando las iglesias en dependencia de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, y ya conocemos un poco de su testimonio, de cómo tuvieron el encuentro con el Señor, pero hablen un poco de este ministerio. Usted es el director del Ministerio de Alabanza, de acá de la iglesia. Así es, sí. Por la gracia de Dios, bueno, llevo un año como director en este caso, de lo que es el Ministerio de Alabanza dentro de la iglesia. Y bueno, ha sido no tan solo una responsabilidad, sino que me ha significado también volver a la ejecución propia del instrumento, que a veces uno aprende pero va dejando. Y bueno, se me instó justamente porque es esencial y a veces es primordial que para algunos, la forma en la cual uno sirve también debe tener algunas destrezas, algunas habilidades, y en este caso no siempre es así, pero para poder también cantar necesitamos de una voz, y así también de acompañarlo de un instrumento. Y gracias a Dios yo he aprendido, el Señor me ha permitido aprender a tocar la guitarra, me gusta mucho, tengo mucho tiempo en este caso también cantando, y no sé si lo haré bien, pero me gusta. Y qué importante que lo trabajemos para el Señor, y una honra que el Señor los tenga trabajando en este ministerio, ¿no? Sí, bueno, yo personalmente comencé desde muy pequeño porque vivimos durante mucho tiempo en una ciudad pequeña, que se llama Cunco, con mi familia. Y en ese lugar fue donde yo comencé a aprender música, tanto en el colegio como en la iglesia. Y en ese tiempo no había nadie en mi iglesia, en mi congregación, que tocara algún instrumento. La gente cantaba a capela, éramos una iglesia pequeña de alrededor de 40 personas, yo creo. Y en ese tiempo había un teclado guardado ya lleno de polvo. Y yo había comenzado unas clases de música en mi colegio, y claro, al ver el teclado, y el pastor me dijo, oye, ¿te interesa que aprender? Y yo le dije que bueno, que me gustaría ver si es que podía lograr aprender este instrumento, que para mí era nuevo. Habría tenido alrededor de 9 años, yo creo. Y comencé con este instrumento gracias a mi profesor de música del colegio, que me enseñó un poco unas posturas, y desde ahí, la verdad, comencé tocando en esa iglesia. Era muy chico, digamos, y como no había nadie, claro, yo desde esa edad ya tuve que acostumbrarme a acompañar un poco a la congregación en la música y todo, aprendiéndome las canciones ya. Y la verdad, desde esa edad ya el Señor no me ha soltado, digamos, de este ministerio. Siempre he estado participando,
tocando distintos instrumentos y bueno, ya a la edad de 12 años, 13 años me perfeccioné en el violín y gracias a Dios he podido también colaborar con eso dentro de esta congregación en el ministerio de adoración y en los momentos también especiales, los domingos, etc. Y la sabiduría viene del Señor, pues eso es lo importante. Yo no quiero incomodarles, pero debe haber entre usted una alabanza que marque su vida, que guste por el contenido de la letra o que haya llamado la atención poderosamente en su vida. No sé si, ya que tenemos los instrumentos acá. ¿Qué toca? Con un acordeón aquí. Vamos a ver. Bueno, existen muchas canciones, yo creo que han habido momentos por los cuales uno pasa en su vida que sin duda fortalecen y sobre todo partiendo de la premisa de que lo que cantamos siempre es para Dios, entonces exaltarle a Él es como lo primordial en nuestra vida. Pero como bien dice, o sea, han habido canciones que en definitiva nos marcan y son oportunas siempre estarlas también teniendo presentes. Podríamos... Serenata Espiritual. Serenata Espiritual es una canción, como bien digo, de que está enfocada a exaltar a Dios y quizás a menguar nosotros, porque eso es lo importante y lo que nosotros buscamos por medio de la alabanza o de cualquier fin, alabar y exaltar el nombre de Dios. Esta dice un poquito, un pedacito, dice: no, ya no quiero cantar por cantar, no quiero más falsedad, ya no quiero mis labios mover para ofrecer pero nunca dar, y para decir pero no vivir, para cantar por cantar. En mi vida voy a dar un concierto de verdad y cada día sin hablar te llevaré serenata espiritual. Qué maravilloso. Lo decíamos que la sabiduría viene del Señor. Hay jóvenes que tienen talento y que no han sabido desarrollarles. Ustedes como jóvenes, como ministros de alabanza, ¿tienen algún mensaje para aquellos jóvenes que están ahí? O a lo mejor han pasado algún problema en su iglesia y no están más allí, están en casa o se están juntando con sus amigos que a nada bueno lo llevan. ¿Algún mensaje para ellos? Mira, yo personalmente, es un poco que a veces cliché decirlo dentro de la iglesia, pero sabes que de verdad cuando sabemos que el Señor creó la música, Él creó todo lo que existe y también creó la música, de hecho tiene una parte importante, ha tenido siempre una parte importante en la iglesia, o sea, recordemos los tiempos de David, toda la cantidad de músicos que Él específicamente debía tener y no olvidemos que al venir Jesucristo y nosotros ya estar nuevamente con Él en gloria, lo que vamos a hacer va a ser adorar, dice la Biblia. Entonces, en ese sentido, yo personalmente he sido testigo de que cuando uno está en comunión con Dios y entregando su talento a disposición de Dios y no manejándolo para su benevolencia ni para una exaltación propia o un egocentrismo, el Señor multiplica tu talento y tu conocimiento. Y yo he sido testigo de eso porque, al igual que nos ha pasado a todos, uno intenta hacer las cosas por su fuerza. Y yo he intentado muchas veces intentar hacer las cosas por mi fuerza. Gracias a Dios he podido tener buenos profesores de mi instrumento, buenos consejos, buenas clases
y siempre tengo la tendencia a de repente dejarme llevar o confiar 100% en eso antes de Dios. Y cada vez que lo hago me doy cuenta de que uno falla como somos ser humano. Y cuando estoy conectado al Señor, tu mente y tu habilidad, que finalmente fue el Señor que te la dio, porque Él si quisiera te lo pudiera quitar, así de simple. Y también, como punto aparte, tengo también amigos dentro del ambiente musical, de la música clásica, que son creyentes, cristianos, y que el Señor le ha dado pruebas en donde a veces no puede ni siquiera colocar un dedo en el instrumento y han tenido que volver a arrodillarse. Han sido pruebas tremendas para ellos. Y uno se da cuenta de que al confiar en el Señor y al poner su talento a su disposición, es un juego de ida y vuelta. Tú das uno, pero el Señor te devuelve el doble. Realmente, tú dices, Señor, aquí tengo mi talento y finalmente no me importa lo que tú me diste, pero te lo entrego a ti. Tú manéjalo como tú quieras. Y el Señor increíblemente te devuelve en gran manera. Y me pasa también a mí que muchas veces digo, oh, prefiero estar 2 horas estudiando antes de perder media hora para leer la Biblia, porque perder media hora, o sea, prefiero mejor sacar una obra, una pieza que me falta, qué sé yo, etc. Pero me doy cuenta que al tener ese momento de ya sea 15 minutos, media hora de oración y de lectura bíblica, en 1 hora ya tengo todo listo y el Señor te da una visión de cómo poder hacer las cosas y una habilidad que finalmente no puedes obtener por tu fuerza. Te reclama el Señor el tiempo. Es importante saber administrar los tiempos, ¿no? Para ir cerrando, el mensaje a aquellos jóvenes, a la cámara principal, que a lo mejor aprendieron así como ustedes dentro de la iglesia y están ocupando ese talento donde no deberían ocuparlo. O invitarlos a que se acerquen y se atrevan, porque ya lo decíamos, la sabiduría, el conocimiento viene del Señor. Así es. Como bien decía también Franco, uno también se relaciona con personas que a veces piensan, sueñan y anhelan conquistar grandes cosas. Y ha pasado muchas veces. Yo conozco algunas personas que a veces no han tenido oportunidades dentro de las iglesias o simplemente no han podido desarrollarse porque se han sentido envueltos y como también conversábamos al principio por la sociedad, por lo que como atrae. Pero es importante, yo quiero resaltar de que nosotros no competimos contra las sociedades, contra las luces, si es que lo enfocamos desde el aspecto musical. No podemos competir contra los grandes escenarios, los grandes conciertos que se montan. Nosotros hay algo claro que nos caracteriza y que si tú me estás viendo joven o que estás detrás de esta pantalla y quizás estás con esa incertidumbre, pero es que Dios mira el corazón y lo que nosotros podamos hacer es algo importante, que Dios lo mire y lo rescata y lo guarda para sí y nos permite ser también de bendición para otros. Hay algo que yo considero que es importante cuando uno está y sirve al Señor, y yo he visto como me gusta mucho tomarme del ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista, como sabemos, él estuvo antes que Jesús y él predicaba el mismo mensaje de arrepentimiento, que así como también lo hizo Jesús, pero él se encargó de preparar el camino, de preparar la senda cuando viniera realmente el Salvador. Y yo quiero instarle también para que los jóvenes o cualquier persona que sirve en su congregación y a veces siente estos desánimos o muchas veces se siente decaído, de que vea en Juan el Bautista una inspiración y un modelo también de que nosotros somos esos encargados de permitir que la presencia de Dios también venga a nuestras vidas, a nuestras congregaciones, a través de lo que hacemos, ya sea la alabanza, todo. Y algo muy importante también de que debemos considerar la música
como una herramienta importante para poder conquistar a nuevas almas, que esa debe ser nuestra conquista importante. Y algo que quizás también me gustaría compartir es de que necesitamos más que músicos que toquen canciones cristianas, necesitamos cristianos que busquen a Dios que por medio de la música, cristianos que a través de sus dones y sus habilidades que el Señor les ha entregado puedan desarrollarlas, pero para honrar a Dios. Yo creo que eso es lo importante y es relevante, sobre todo hoy en día en el entorno en el cual nos encontramos, de poder ser diferente. A veces nosotros dentro se nos dice que debemos ser esa sal y esa luz, y a veces nos cuesta tanto, se nos hace tan complicado y difícil entenderlo, pero con lo que Dios nos ha dado, con lo poco que Él nos ha dado, debemos serle fiel. Y es algo que yo he entendido y quizás Dios me ha entregado poco, y con eso poco quiero serle fiel y honrarle y servirle a Él, a mi Señor. Me gustaría también añadir algo que también he aprendido y ha sido una de las lecciones más importantes que he conservado, es que finalmente, aunque a veces suena fuerte, pero finalmente la palabra del Señor también confronta. Al Señor no le importa si tú tocas 1, 2, 3, 4, 5 instrumentos, si tú eres excelente tocando un instrumento, si tú eres excelente cantando o lo que sea. Al Señor le importa tu corazón y le importa tu espíritu. La palabra dice que el Señor Jesucristo en una oportunidad dijo que hasta las piedras le alaban. Y finalmente el Señor es tan poderoso que si Él quisiera puede tomar un chico y en un año tenerlo tocando a un excelente nivel en el ministerio de adoración. Y como te digo, a Él no le importa tu capacidad musical, sino que Él se preocupa primeramente de tu espíritu. El corazón. Sí, complementando eso, yo creo que hay un pasaje que la Biblia lo enfatiza mucho y yo lo he hecho vida en mi vida, y está en Mateos 6:33, que dice: más bien busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. A veces quizás no tenemos una habilidad, no tenemos un talento, pero quizás tenemos un corazón, una entrega de servir a Dios genuinamente y de manera íntegra, y Dios se encarga de colocar eso que nos puede faltar. Ese es el mensaje y lo que quisiéramos compartir también, porque es importante para nosotros en estos tiempos ser diferentes. Hace poco tiempo atrás compartía con una persona que me decía, la gente ya no busca que tú le prediques con la palabra, que tú le busques citas bíblicas, que vayas a confrontarlo con la palabra, sino que la gente de afuera lo que hoy día necesita es que nosotros podamos vivir la palabra, podamos vivir la vida del cristiano, del Hijo de Dios. Porque nos mira, está pendiente a cada uno de nosotros, eso es muy, muy cierto. Quiero agradecer de verdad una entrevista bien cercana, conocerles, gracias al Señor porque los tiene trabajando ahí en el Ministerio de Alabanza, pero queremos despedirnos con una alabanza, algún himno que tengan preparado. Yo me voy a retirar y ustedes quedan para finalizar nuestro programa.
firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él.